tal? ¿Cómo están? Un gustazo poder estar de vuelta aquí en este programa en que dimos en llamar Hechos Reales. Un programa que busca llevar a tu pantalla, llegar a tu hogar con situaciones, circunstancias, personas que están pasando por o pasaron por situaciones difíciles, que están saliendo adelante, para darte un mensaje de esperanza, para contarte que hay solución y que Jesús es la respuesta que tanto buscamos o que tanto anhelamos en medio de nuestras situaciones difíciles. Hoy tenemos un tema bastante interesante que tiene que ver con el perdón. El perdón con todas sus aristas, el perdón en las situaciones difíciles, porque el perdón nos puede ayudar y nos puede impulsar a poder salir adelante. Por el contrario, si no tenemos una vida de perdón o no tenemos un estilo de vida de perdón, esto nos hace vivir bloqueados. Y tenemos nuestra invitada especial hoy, la señora Rosa Alvarenga de Caballero. Señora Rosa, ¿cómo le va? Un gusto tenerle aquí en Hechos Reales. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Realmente hace mucho tiempo que quería tener la oportunidad de que todo el mundo supiera de dónde me sacó el Señor. Realmente cuando de niñita crecí en una familia disfuncional, de muy pequeña sufrí abusos de todo tipo, ya que mis padres se habían separado cuando yo tenía apenas 4 años. Fui con mi mamá a vivir a la Argentina, en una provincia, en la provincia de Misiones, donde, bueno, ahí continuó mi niñez, es decir... Muchísimas gracias, señora Rosa, por aceptar la invitación. Vamos a estar conversando, hablando un poquitito de la vivencia de la señora Rosa. Y también tenemos nuestros panelistas que quiero presentar antes de entrar de lleno en nuestro tema del perdón. A la licenciada Delia Centurión. Licenciada, muchas gracias por aceptar este desafío de poder estar aquí en Hechos Reales. No, a ustedes por la invitación y un cordial saludo a toda la amable teleaudiencia. Pastor Gerardo, ¿cómo está? Una vez más nuestro panelista de lujo que tenemos acá, nuestro consejero familiar, matrimonial. Pastor, ¿cómo estás? Un saludo especial a toda la amable audiencia. Gracias, René, por estar nuevamente aquí compartiendo con la licenciada y también con nuestra invitada especial en esta noche. Qué interesante el tema de hoy, el perdón. Qué interesante que podamos tener un estilo de vida de perdón para que podamos ser utilizados por Dios, para que Dios pueda cumplir en nosotros su voluntad, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Y la señora Rosa nos comenzaba contando con respecto a lo que fue su niñez, su adolescencia. Contanos un poquitito, señora Rosa, nos hablaste de que venís de una familia disfuncional, estabas en Argentina, en Misiones. ¿Y cómo fue tu infancia ahí, señora Rosa? Bueno, realmente mi madre, como era joven, aún cuando se separó, entonces ella no pasaba mucho tiempo con un varón. Es decir, yo vi todas las veces que pasaba alguien por su vida, realmente... Perdón. No, contanos, no te preocupes. Realmente fui abusada de muy pequeña. Yo me sentía muy culpable por todo. Realmente le doy gracias a Dios porque conocí finalmente a Cristo a los 29 años, pero antes que eso me costaba mucho mantener relaciones, ya sea relaciones de amistades como también... sostener un noviazgo. Nunca tuve un noviazgo sano. Realmente pensaba que todo lo malo era bueno y todo lo bueno era ridículo. Nunca vi un modelo de familia, una familia que funcione, porque justamente yo no tenía eso. Cada vez que un varón quería tener algo serio conmigo, yo le decía hasta acá nomás llegamos. Bueno, y así pasaban los tiempos. Realmente tuve muchas caretas. No quería que nadie supiera lo que había pasado conmigo. Ni siquiera Cristo sí existía. Cuando eso para mí, Dios no existía, porque decía, si existe un Dios tan bueno, conmigo no puede estar pasando todo esto. Y bueno, pasé pensando en que Dios no existía y con el tiempo dejé de llorar, no lloraba por nada, era insensible. Llegué a tener 2 hijos, a los 21 años ya tuve mi segundo hijo de soltera.
Eh, por más que alguien quería tener una relación seria conmigo, yo no podía aceptar esa relación. Siempre pensaba que era alguien que me quería hacer daño. También tenía muchos celos, sentía celos enfermizos. Bueno, y así pasó. ¿Qué edad tenías, señora Rosa, cuando fuiste abusada? Y realmente, que recuerde, tenía 9 años, pero eso es lo que recuerdo con mi raciocinio así. Pero un día orando también pude visualizar que una persona que me cuidaba, la niñera, también había abusado de mí. Y bueno, realmente no tenía conciencia de que, en mi conciencia no recordaba eso, naturalmente, sino mientras oraba vi esa imagen, recuerdo el rostro de la chica y así, realmente de muy pequeña. Entiendo. Esa imagen habrá sido entre 2 o 3 años, tal vez 3 años. Porque Entiendo. Nosotros aquí dentro de lo que es consultorio psicológico estamos atendiendo a muchas personas y dentro de esas personas a quienes atendemos aproximadamente a 1000 personas por mes estamos atendiendo y dentro de esas 1000 personas hay un caso, tenemos el 60% de casos de abusos. Y más en niños que son abusados también, hay un alto porcentaje de niños que son abusados en nuestro país actualmente. Lastimosamente es un flagelo que azota a nuestra sociedad. Es por eso que se va a relacionar mucho aún el nombre de nuestra iglesia, Centro Familiar de Oración, con los casos de abuso, porque estamos atendiendo a muchísima gente, a muchísimos niños, lastimosamente, que están en esta situación. Ya los jueces no quieren, la mayoría de ellos no quieren atender los casos de abuso porque son casos muy complejos, los fiscales también. Y es bastante complejo este caso de abuso, pero hay, y es algo que tenemos que ver la forma como padres también de ir confrontando esto, de ir ayudándole a las personas, porque causa muchísimo daño. Y nos contaba Rosa en su testimonio, en su valiente testimonio también, de cómo le afectó en todas sus relaciones, en su adolescencia y en su juventud, este caso de abuso. Pastor Gerardo, ¿qué nos podrías hablar de los daños que causa el abuso en una persona? Bueno, sí, lastimosamente es una realidad esto, Pastor René, como bien lo estás diciendo. Todos los casos que se están atendiendo actualmente desde el consultorio aquí de la iglesia. Y como bien lo estaba diciendo la señora Rosy, una vez más, lastimosamente, tenemos que poner de manifiesto que todo esto tiene su raíz en el hogar. Ella estaba mencionando al comienzo de su testimonio que procede de una familia disfuncional. Ahora, yo le quiero preguntar nomás a la señora Rosa, cuando ella dice familia disfuncional, por ejemplo, ¿a qué se refiere? ¿El papá estaba ausente, la mamá estaba ausente o ambos estaban ausentes? ¿Y qué es lo que acontecía en ese hogar para que ella pueda determinar hoy, por ejemplo, que vivía en un hogar disfuncional? Señora Rosa, si podés explicarnos un poquito. Sí, mis padres se separaron cuando yo tenía 4 años. Ajá. Realmente nunca viví en una familia bien constituida. Es decir, mi papá estaba acá en Paraguay y mi mamá decidió viajar a la Argentina. Realmente nunca vi la imagen de padre en mi hogar. Ahí está, y lastimosamente eso es lo que sucede, Pastor René, respondiendo nomás a la pregunta, ¿verdad? Sí. Quería aclarar y definir un poquito lo que para la señora Rosy representaba o significaba la familia disfuncional. Y es así, lastimosamente, los que proceden de hogares disfuncionales, donde los padres están ausentes, es, digo yo, una puerta abierta lastimosamente para que suceda cualquier cosa a los niños que habitan en ese hogar. ¿No es cierto, licenciada, verdad? Así mismo, el abuso es una situación que deja huellas profundas en la vida de una persona, ¿verdad? Y más todavía cuando uno es niño.
¿verdad? Porque va albergando eso en su corazón, ese sentimiento, esa emoción negativa, ¿verdad? Y va con eso, en su vida diaria va con eso y le pone en una posición de constante sufrimiento, ¿verdad? Entiendo. Licenciada Delia, con respecto a la familia disfuncional, porque hay gente que dice, no, mi familia no es disfuncional, está mamá y papá presentes aparentemente, físicamente a lo mejor, o ausentes emocionalmente, pero una familia disfuncional, tengo entendido, y me podrías aclarar esto, es una familia que no está funcionando cada miembro en cada uno de sus roles, ¿o cómo es? Así mismo, eso es lo correcto. Una familia disfuncional es aquella familia en donde los roles no se cumplen adecuadamente. Es así. O sea que puede estar mamá, puede estar papá presentes, pero como no se están cumpliendo los roles, esa familia, aún estando todos los miembros presentes, puede convertirse o puede ser una familia disfuncional. Tal cual, así mismo. Así es. Muchísimas gracias, licenciada. Ahora, volviendo al tema de la disfuncionalidad en las familias, qué importante, porque hay muchas familias disfuncionales en nuestra nación. Necesitamos que las familias funcionen para que realmente las personas puedan desarrollarse a plenitud. Vamos a un informe con respecto a lo que es la solución o lo que creemos que es la solución a este problema de las heridas emocionales en nuestra vida. El perdón es la acción por la que una persona disculpa a otra una acción considerada como ofensa, renunciando eventualmente a vengarse o reclamar un justo castigo o restitución, optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro. De modo que las relaciones entre ofensor perdonado y ofendido perdonante no queden afectadas o queden menos afectadas. El perdonante no hace justicia con su concesión de perdón, sino que renuncia a la justicia al renunciar a la venganza, o al justo castigo, o a la compensación, en aras de intereses superiores. El perdón no debe confundirse con el olvido de la ofensa recibida. Tampoco perdona a quien no se siente ofendido por lo que otras personas considerarían una ofensa. Tampoco perdona a quien deja de sentirse ofendido tras las explicaciones del presunto ofensor que hacen ver la inexistencia originaria de ofensa alguna. El perdón es obviamente un beneficio para el perdonado, pero también sirve al perdonante, que también está interesado en ver recompuestas total o parcialmente sus relaciones con el ofensor, y en ocasiones cumple al perdonar una obligación moral o religiosa, y a la sociedad, pues contribuye a la paz y cohesión sociales y evita espirales de venganza. Entendemos y transmitimos aquí desde este programa que la única solución para los traumas emocionales, para los problemas y las situaciones difíciles es el perdón. Es lo único que va a solucionar eso. Ahora, si una persona no aprende a perdonar o no recibe la ayuda para poder perdonar, se van creando en sus vidas mucho rencor, mucha rabia, mucha frustración. Ahora, hablemos un poquitito con respecto al abuso, los tipos de abuso que hay, porque hay gente que automáticamente cuando dice fui abusada, la persona o fui abusado, la persona generalmente habla de abuso sexual. Ahora, hay otros tipos de abuso. ¿Nos podría hablar un poquitito, licenciada Delia, con respecto a los tipos de abuso que existen en nuestra sociedad? Sí, hay varios tipos de abuso. Por ejemplo, el abuso económico, abuso psicológico, ¿verdad? El abuso sexual y diferentes tipos, ¿verdad? Pero todo esto constituye un abuso por el hecho de que se ejerce un poder autoritario, ¿verdad? Se ejerce un poder donde existe un dominado ante digamos, una persona indefensa. Sí. Entiendo. Pastor Gerardo, con respecto a los tipos de abuso, ¿cuáles son los tipos de abuso que estás recibiendo en consejería? ¿Y podrías ilustrarnos un poquitito al respecto? Sí, un alto porcentaje de los problemas matrimoniales o que se suscita en el área matrimonial son los abusos por violencia. Sí. Abusos por violencia. Y el abuso por violencia ya se manifiesta con el alza del tono de la voz, por ejemplo. Eso ya es una violencia.
Tengo entendido que aún el silencio puede manifestar violencia. También, así mismo, ese silencio, como se dice vulgarmente aquí en nuestro país, el tobapucú, ¿verdad? Sí, Eso es una acción de violencia ya en el hogar, ¿verdad? Ese silencio enojoso, ese silencio que crea un clima tensional, sepulcral en el hogar, eso ya está creando una tensión ahí en el hogar. Entonces, eso en sí ya es una violencia, porque está afectando negativamente el entorno, está afectando negativamente el ambiente y ni qué decir el matrimonio. Y si dentro de ese matrimonio ya hay hijos, los hijos perciben esa problemática entre los padres. sí. Y no solamente la violencia de silencio, sino también la violencia verbal. Las palabrotas que muchas veces salen de nuestra boca e impactan directamente al ser de la persona. Eso es un acto de violencia. Palabras Sí. muy duras, como Sí. por ejemplo, bueno, unas suaves, por ejemplo, yo puedo decir en este momento, estúpida, tonta, etcétera, etcétera, ¿verdad? Son Claro. palabras violentas que impactan negativamente en el ser de la persona y lo afectan negativamente. Y ni qué decir cuando hay violencia física, Física. las agresiones físicas. Realmente eso es lamentable y es muy común. Digo esto, lamentable y es muy común en los matrimonios hoy día, Pastor René. Muy interesante. Tenemos que ir a un corte, pero volvemos con este tema, volvemos con el tema de los tipos de abusos, los abusos, la solución que entendemos que es el perdón, cómo desarrollar el perdón y qué hacer para que no se manifieste la herida dentro nuestro. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más hechos reales. Nueva línea de televisores Fama Smart TV Next Generation. Botones de acceso directo a Netflix y YouTube, incluidos en el control. Wi-Fi incorporado, máxima definición, HD Plus en 32 pulgadas, Full HD en 40 y Ultra HD en 55 pulgadas. Más facilidades. Fama Next Generation. Encontrar el tuyo en la sucursal de Inverfin más cercana, llamando al 021-288-3000 o en nuestra web www.inverfin.com.py. Desde nuestros inicios, nos propusimos ser actores del cambio, crecer para servir. Servir al país dio oportunidades gente. Corel provee soluciones electromecánicas integral al sector industrial, respaldo, garantía, responsabilidad y calidad. El que arretre. Los conflictos son el pan de cada día que tienen soluciones transformadoras. Transformando conflictos te ayuda a plantear soluciones a los conflictos de hoy y de toda la vida. Lunes y viernes a las 19:15 horas. Transformando conflictos. Estoy pensando sobre la vida y lo dichosa de ser quien yo soy. He hecho una diferencia en las vidas de mis queridos y amigos de hoy. Y doy gracias por buenos tiempos y que sola ya no estoy. He sido amada y he amado, siempre has estado a mi lado. Siempre estaré yo aquí para ti. Y mirando hacia atrás veo la razón. El tenerte en mi vida fue una bendición. Fuiste mío desde el día en que te conocí. Siempre has estado a mi lado, sí. Siempre estaré yo aquí para ti.
Estamos aquí con un tema interesante como necesario, que es el perdón. Pero antes quisiera dar gracias a Sport Césped Construcciones Deportivas para su primera fábrica paraguaya de césped artificial y Montasport Sudamérica, de Paraguay para el mundo. Más informes a www.sportcésped.com. Muchísimas gracias por Césped por apoyar a este programa. Ahora, qué interesante este tema del perdón, qué interesante este tema de qué hacer, porque si uno no perdona, las consecuencias son terribles, porque uno va acarreando una serie de situaciones que cada vez nos va causando una herida, que va creciendo, una herida cada vez más grande. La señora Rosa nos va a contar un poquitito su experiencia con respecto a eso. En su infancia, pasó una infancia traumática, familia disfuncional, padres que se separaron cuando ella era muy chica, también en el caso del abuso que ella sufrió, y llegaste a la adolescencia, señora Rosa. ¿Y cómo se fue dando tu situación en la adolescencia? Y bueno, realmente en el colegio Sí. me sentía rechazada. Era una chica bastante retraída. No me memorizaba las lecciones. Me costaba mucho. Realmente no era una buena alumna. Me costaba mucho concentrarme. Y de hecho, la culpa me llevaba a siempre estar inventando nuevas caretas. Mentiras, muchas mentiras. No quería que nadie supiera mi realidad. Entonces siempre trataba de inventarme algo nuevo. Trataba de ser la persona quien no era, aparentar lo que realmente no era. Sentía que me veían diferente. Y también sentía un gran odio por mi padre, que estaba en ese entonces acá en Paraguay, por no protegerme. Sentía. Nos hablas del tema de la culpa, nos hablas del tema del rencor, del odio, obviamente a un padre que por A o B motivo no cumplió con su rol de padre. Y todo eso trae las experiencias traumáticas, todo esto trae el caso de abusos. Pastor Gerardo, ¿nos podías hablar un poquitito con respecto a la culpa? ¿Qué genera la culpa en las personas? ¿Qué experiencia tenés en base a eso en consejería? Bueno, sí, el sentimiento de la culpa es una carga tan pesada. Es una carga tan pesada, digo yo, que sería como una atadura que lo ata hacia el pasado y no le permite a esa persona proyectarse hacia el futuro. Limita tanto a la persona ese sentimiento de culpabilidad, como bien estaba mencionando la señora Rosa. Ese sentimiento de culpabilidad, por supuesto, estaba fundamentado en mucho dolor, estaba fundamentado en mucha angustia, y eso, como decía, ella le producía situaciones tan inseguras que ella tenía que utilizar caretas para cada cosa, ¿verdad? Entonces, la inseguridad es también producto de ese sentimiento de culpabilidad, pero sobre todo el sentimiento de la culpabilidad limita a las personas. Limita a las personas para proyectarse y para desarrollar todo su potencial como ser humano. Sí. Licenciada Delia, con respecto al rencor y también la ansiedad que de repente manifiestan las personas que fueron o sufrieron algún tipo de abuso, ¿qué nos podés hablar con respecto a eso, al daño psicológico que acarrea el rencor, la ansiedad y todo eso? Bueno, al no poder metacomunicar, ¿verdad?, el daño que uno recibe, porque uno generalmente se calla al recibir un abuso, ¿verdad? Cuesta, al menos cuando uno es niño, ¿verdad? Cuesta comentarle a la mamá, mira, papá me hizo esto, o a la sociedad, ¿verdad? Y uno se calla, se va guardando, ¿verdad? Y va teniendo ese sentimiento de culpabilidad, ¿verdad? Y va generando eso, más odio, más rencor hacia la persona, ¿verdad? No puede desprenderse de ese pasado, sigue con ella tan viviente, ¿verdad? Porque no se permite, ¿verdad?, el hecho de que traspase esa culpabilidad a la otra persona. Entonces, lo fundamental acá, ¿verdad?, es que la persona pueda desculpabilizarse, ¿verdad?, y traspasar esa culpa a la otra persona que lo agravió.
Hay un Sí. ejemplo bíblico en este caso. Es bueno mencionar el caso de David, por ejemplo. Él mismo escribe en uno de los salmos, mientras callé, dice. Sí. Mientras callé, es como que sus huesos, sus entrañas se derretían. Es decir, tanto era el peso que él tenía sobre sus espaldas por ese sentimiento de culpabilidad que no le permitía moverse y proyectarse hacia adelante. Eso es lo que podíamos, si vamos a conceptualizar un poco el sentido de culpabilidad, eso es lo que hace en las personas. Sí, ahí podríamos hablar de que David ya estaba manifestando un tipo de enfermedad psicosomática, ¿verdad? La que tanto se habla hoy. Bueno, en la Biblia, miles de años atrás ya la Biblia nos habla de la posibilidad de psicosomatizar algunas situaciones. Y en el caso de Rosa, ella nos contaba también el tema de las adicciones, ¿verdad? De empezar a recurrir al cigarrillo, al alcohol. ¿Cómo fue esto, señora Rosa? Bueno, realmente yo a los 13 años mi mamá me mandaba a encender su cigarrillo y ya por el camino me fumaba la mitad del cigarrillo. Llegué hasta, comencé a los 13 años, poquito a poco. Ya a los 29 años, que fue cuando le conocí a Cristo, había fumado más de 40 cigarrillos por día. Y cuando decía, por ejemplo, este es el último cigarrillo que me fumo, realmente ese día fumaba más. Ese día fumaba más y si los fines de semana salía y tomaba algo, bueno, muchísimo más todavía. Tomaba todos los fines de semana, aunque yo decía que no era alcohólica ni era dependiente de eso, pero sin embargo, por más que me hacía mal, cuando salía, fumaba. Fumaba y tomaba también. Siempre pensaba que era autosuficiente, que no me faltaba nada. Tenía mis 2 hijos de soltera, porque cuando alguien quería tomar algo serio conmigo, yo directamente le decía hasta acá llegamos, porque no quería formar una familia. Siempre pensaba que todos los varones eran iguales. Realmente ya a esa altura yo causaba daño. Cuando era chiquita a mí me causaban daño, pero cuando pasaron los años me volví una persona muy dura, una persona que no lloraba por nada. Al contrario, me encantaba que los varones lloraran por mí. Me encantaba verlos dañados. Y ahora al revés. Realmente ahora lloro por todo. Entiendo. Sí, porque alguien me dijo alguna vez, y lo tengo muy presente, me dijo, cuando uno no perdona un odio que tiene desde la niñez, cuando crece y se vuelve adulto, se convierte en lo que odia. Y para mí lo tengo muy presente aún en consultorio o en consejería pastoral, de entender eso, que hay gente que no perdona y se convierte, gente que no le perdona a su papá que era alcohólico y de adulto se vuelve alcohólico, mujeres que no le perdonan a su mamá porque aguantaba muchas cosas y de mujer, de adulta también se convierte en una persona que está siendo abusada por el marido y soportando también. O sea, si no recurrimos al perdón nos convertimos en lo que odiamos. Muy interesante concepto. Vamos al siguiente informe y seguimos aquí en Hechos Reales. Sentimientos de rencor y odio de una persona enferma no solo pueden ser destructivos para su salud espiritual, sino también para su bienestar físico. La falta de perdón es clasificada en los libros médicos como una enfermedad que crea un estado de ansiedad crónica y retrasa la recuperación llegando hasta a la muerte. Negarse a perdonar hace que la gente siga enferma y los mantiene de esa manera, sostiene un estudio del Dr. Stephen Sandiford, jefe de cirugía en el Cancer Treatment Center of America. Con esto en mente, la terapia de perdón está siendo utilizada para ayudar a tratar enfermedades como el cáncer. Es importante para el tratamiento de heridas o trastornos emocionales porque pueden obstaculizar las reacciones o los tratamientos, incluso la voluntad de alguien para seguir el tratamiento, explicó Standiford. De todos los pacientes con cáncer, el 61% tienen problemas para perdonar y de ellos más de la mitad son graves, de acuerdo con la investigación por el Dr. Michael Berry, un pastor y el autor del libro El Proyecto del Perdón. La ansiedad crónica produce muy predecibles excesos de adrenalina y cortisol, agota la producción de células naturales que defienden nuestro organismo, que son como un soldado a pie en su cuerpo luchando contra el cáncer. Un veneno para el cuerpo es no saber perdonar, pues el paso para aprender a hacerlo es darse cuenta de lo mucho que hemos sido perdonados por Dios. Cuando una persona perdona de corazón a otra,
es capaz de encontrar la paz, dijo Berry, dado que la mayoría de las personas no se dan cuenta que la ira y el odio son una carga hasta que lo dejan ir. Para el cuerpo es la falta del perdón, nos decía este informe, entre tantas cosas muy interesantes. Licenciada Delia, desde el punto de vista psicológico, ¿qué papel ocupa el perdón? Bueno, el perdón es fundamental por el hecho de que es lo que va a sanar ese sentimiento negativo, ¿verdad? Esa emoción negativa que se va albergando, ¿verdad? Bueno, pero el perdón tampoco no implica la obligatoriedad de reconciliación entre las partes, ¿verdad? Sino que implica desprenderme de ese sentimiento negativo que tengo hacia la otra persona. Sí. Pastor Gerardo, y con respecto al perdón, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué se aconseja a una persona que está pasando por una situación de odio, de rencor? Y yo le agregaría lo que estaba diciendo recién la licenciada, que es una liberación realmente el perdón. Ahí se produce una liberación de cosas que estaban comprimidas en el corazón. Yo tengo experiencias, por ejemplo, en la oficina de personas que vienen con tanto resentimiento en el corazón en contra del marido o en contra de la esposa. Por lo general, siempre las víctimas son las esposas, ¿verdad? Por causa quizás del maltrato del marido, por causa de alguna infidelidad conyugal. Y son las mujeres las que más buscan ayuda también. Así mismo, en porcentaje. El alto porcentaje de personas son las mujeres las que buscan ayuda en este caso, ¿verdad? Entonces me encuentro con mujeres muchas veces cargadas emocionalmente, con dolores en todo el cuerpo, ¿verdad? Y enseguida puedo detectar que esa falta de perdón es lo que hace que esa persona somatice dolores en todo el cuerpo y tenga de repente cuadros de depresión inclusive, ¿verdad? Entonces yo le suelo hacer un ejercicio común a estas personas. Le digo, bueno, en la presencia de Dios vas a derramar tu corazón, vas a agarrar una hoja, vas a agarrar un papel y vas a anotar todas las faltas que tu marido hizo contra tuya, inclusive las palabras dolorosas que impactaron negativamente en tus emociones. Y una vez que puedas describir todo eso, tomar la decisión de ir perdonando cada una de esas. La expresión común es de aquellas personas, pero ¿cómo, pastor, yo voy a hacer eso si me afectó tanto, me hizo tanto daño? Sí. Pero yo le digo, el tema es que no es por él, sino que es por vos. Vos necesitas liberar ese perdón. Decía recién en nuestro informe la terapia del perdón. Entonces, perdonando cada una de esas ofensas, esa persona va liberando su corazón, esa persona va desatando de su alma y de todo su ser esa carga pesada que quizás está llevando por mucho tiempo. Entonces, el perdón es la llave para iniciar el proceso de restauración en la vida de toda persona con problemas. Licenciada Delia, dentro del proceso de la terapia, del abordaje psicológico a los pacientes, en tu experiencia, ¿qué lugar ocupa el tema del perdón? Bueno, ocupa un lugar muy importante porque supongamos, ¿verdad?, en una situación, como hablaba el pastor, en una situación de matrimonio, de infidelidad, ¿verdad? Y si no hay perdón, es difícil la restauración de ese matrimonio. Entonces es fundamental eso, ¿verdad? Y para la restauración del matrimonio es importante tanto el perdón como el arrepentimiento. Yo siempre digo, le digo a las parejas, les pregunto, ¿verdad? ¿Qué pasa si el arrepentimiento se encuentra con el perdón? ¿Verdad? Y ellos te empiezan a contestar desde su óptica qué pasaría, ¿verdad? Y tienen muy buen concepto cuando el arrepentimiento se encuentra con el perdón, ¿verdad? Que lleva a la restauración. Totalmente, es demasiado importante que el arrepentimiento se encuentre con el perdón. Generalmente lo que pasa en una situación de matrimonio también es que ella espera que él tome la iniciativa, él espera que ella tome la iniciativa y generalmente ahí se van complicando el tema, pero qué importante que es que los dos decidan perdonar, decidan tener un estilo de vida de perdón. Como decía el pastor Gerardo también, hace tu lista de las cosas que tenés que perdonar y de personas a quienes tenés que perdonar. Y vamos a un corte y volvemos con nuestro último
último bloque, donde vamos a estar ahondando más también con la señora Rosa, de cómo ya encontró la solución a su situación, de cómo ya encontró la situación al problema, qué le llevó a ella a entender que debía perdonar y a partir de ahí comenzar una nueva vida. Vamos al corte y seguimos con Hechos Reales. Nueva línea de televisores Fama Smart TV Next Gen. Tecnología. Botones de acceso directo a Netflix y YouTube. Dos en el control. Wi-Fi incorporado. Máxima definición. HD Plus en 32 pulgadas. Full HD en 40. Y Ultra HD en 55 pulgadas. Fama Next Generation. Encontrá el tuyo en la sucursal de Inverfin llamando al 021-288-3000 o en nuestra web www.inverfin.com.py. Un espacio dedicado a gente que aporta el bien a la sociedad. La gran apuesta es el amor. Domingos de 20 a 21 horas, La Gran Apuesta. Mi padre todo me enseñó. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudó a todos en necesidad. A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseña haciéndolo. Pásala. Con ejemplo enseña. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Seguimos aquí en Hechos Reales, nuestro último bloque que tiene que ver con el perdón, la importancia del perdón. Señora Rosa, ¿cómo fue el proceso, el inicio del proceso en realidad de tu restauración? Hoy te vemos restaurada, saliendo adelante, con una empresa que estás llevando adelante, con una vida, con un don que estás ejerciendo, el don de sanidad, según me contaron, que es muy importante en este tiempo. ¿Cómo fue el inicio del proceso de tu restauración? Y bueno, realmente yo no hice nada voluntariamente, fue el Señor. En el 98, en junio del 98, viene una amiga mía de Buenos Aires y acostumbrábamos a salir siempre cuando venía. Y me dice, esta noche quiero salir contigo, pero antes me gustaría que pases a buscarme en donde mis padres están en una reunión. Y recuerdo que, bueno, gracias a Dios me dijo en una reunión, porque si me hubiese dicho en una iglesia no creo que me hubiese ido. Voy, cuando eso, CFA Ñemby, era un tinglado abierto. Recuerdo que hacía mucho frío cuando llego al lugar, trato de quedarme nomás en el auto hasta que ella salga, pero como tardó mucho, entonces me bajé. Y recuerdo que hasta lo último pensé, ¿qué es lo que hace toda esta gente acá con este frío? Y bueno, había un asiento vacío del lado derecho. ¿Sí? Y me siento ahí y los chiquitos míos van al parque. Y en eso que yo en todo momento decía, ojalá que termine pronto esto, porque la idea mía era de irnos a bailar. Y en eso siento un sonido muy fuerte en uno de mis oídos y simultáneamente en el otro. Y era como que yo nunca había oído. En ese instante siento que todo lo que dice la esposa del pastor dijo algo así, que debajo de la puerta
entraba el Espíritu Santo y que tomaba por los tobillos y luego por las rodillas y luego por los hombros y que llenaba tanta su presencia que no se podía pasar sino a nados. Entiendo. Y en ese momento tuviste un encuentro con Dios, Dios te habló, Dios te dijo. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue el comienzo de la decisión de decir, o darte cuenta, ¿verdad? De entender que necesitabas perdonar, o eso fue un proceso posterior? ¿Cómo fue? Realmente fue todo inmediatamente. Yo nunca más fui igual. Recuerdo que la primera vez que escuché la voz de Dios, trato de levantarme del lugar donde estaba acostada, trato de levantarme inmediatamente y siento una voz que me dice, quédate porque te estoy sanando. La voz no era humana, me invadió todo mi cuerpo. Sentí un calor impresionante y un gozo que no puedo describir. Que no puedo describir porque es un gozo que sobrepasa todo entendimiento realmente. De ahí me levanté y ya para mí mi amiga no era una persona especial, sino todas las personas eran personas especiales, a quienes los quería abrazar y decirles que los amaba tanto, 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 aún sin haberlos conocido, sean niños o adultos. Y ese fuego que invadía mi ser continuaba. También vi unas escamas que salían de mis ojos. Y era como que yo nunca había visto realmente y que empecé a ver. Y cuando mi amiga se sube conmigo al auto, yo siento que no soy yo la que maneja ese auto, sino que es otra persona, sublime, amoroso, porque quise pedirle perdón a todos a quienes había ofendido, a todos, devolverles a todos a quienes había estafado, porque no era muy íntegra. Pedirle perdón a todos los chiquitos que por ahí me limpiaban los parabrisas, yo los retaba. Y bueno, y mi vida cambió 180 grados. De ahí nunca más quise fumar un cigarrillo. Recuerdo que también el Señor me devolvió a los 29 años el pudor. No quería estar descubierta porque sentía que unos ojos santísimos me estaban viendo. A mí me gustaban mucho las películas fuertes y ni siquiera eso podía ver. Miraba la tele y si veía algo así de sangre me producía mucho dolor. Y bueno, realmente el Espíritu Santo me enseñó no solamente a perdonar, sino a orar. Y a la primera persona por quien oré fue por mi mamá. Sí, se iniciaba en tu vida, señora Rosa, la restauración. Sí. Se iniciaba en tu vida el hecho de decir, bueno, soy una nueva criatura. Pastor Gerardo, me gustaría que nos comentes un poquitito, porque Rosa nos cuenta de algo que solemos escuchar, que es un encuentro con Dios y cómo te cambia la vida. Qué importante que es tener y buscar ese encuentro con Dios. Sí, ese es el momento más sublime, como decía Rosa, es el momento tan especial que uno no puede describir con palabras humanas, sobre todo en el caso de Rosa, verá que venía arrastrando ya un profundo dolor de años desde su niñez. Quizás de repente para otras personas ese momento en que tuvo ese encuentro con Dios a lo mejor no es muy resaltante porque a lo mejor no aconteció nada especial, pero sí en el caso de Rosa porque ella ya llevaba por muchos años mucho dolor. Y no había evidentemente ningún fármaco, no había ningún remedio, como decimos vulgarmente, que pueda ir a comprar en la farmacia para sanar ese dolor. En ese caso solamente la obra del Espíritu Santo. Y toda persona, por más que tenga dolor en el corazón o que está apartado de Dios, necesita de Dios. La crisis en la vida de las personas son situaciones que yo digo muchas veces que Dios mismo permite, aunque Dios no es el causante del mal, ni del dolor, ni de la enfermedad, ni del sufrimiento, pero a veces Dios permite esas circunstancias para crear una crisis en la persona para que se acerque a Él. Porque cuando todo está bien, cuando todo es color de rosa, color de rosa, como se dice vulgarmente,
uno ni se acuerda de Dios, pero cuando sí tiene necesidad en su vida, al acercarse a Dios es muy importante. Y ese encuentro personal se suscita a partir de que uno reconoce su realidad, reconoce su necesidad de Dios en este caso, y entonces le invita a Dios a su vida, le entrega su corazón a Cristo y se produce ese encuentro personal y, por supuesto, como dice la Biblia, un nuevo nacimiento. Eso tiene que ir acompañado de un arrepentimiento también y un pedido de perdón a Dios también por haber vivido tanto tiempo apartado de Dios, dándole la espalda al Señor. Pero como Dios está tan amoroso y Dios tiene siempre los brazos abiertos, siempre nos recibe, pero es el momento en que se produce ese encuentro personal con Cristo, ese encuentro personal con el Señor, y a partir de ahí esa persona ya no es la misma persona. Evidentemente que comienza una nueva historia en su vida. Es lo que aconteció con la señora Rosa. Ella misma está mencionando que a partir de ahí ella no fue la misma y ya comenzó una nueva historia en su vida, una historia totalmente restaurada. Es tremendo realmente. Qué importante y qué necesario que es encontrarnos con Dios. Vamos a este último informe que tenemos antes de cerrar el programa y darte un mensaje de esperanza. Vamos a este informe. El verdadero perdón no es un término barato que solo se usa para hacer que instantáneamente todos se sientan mejor. Eso no es un verdadero perdón. La Biblia dice que el verdadero perdón está formado por 4 cosas. Primero, perdonar es recordar cuánto he sido perdonado. En Efesios dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Este es el punto de partida para un perdón genuino. Si no te sientes perdonado, no querrás perdonar a nadie. Si eres duro contigo mismo, serás duro con los demás. Pero entre más gracia recibas de Dios, más gracia se imparte con los otros. Entre más perdón sientas de Dios, más estarás dispuesto a demostrar perdón a otro. Segundo, perdonar es renunciar a tu derecho de vengarte. Romanos 12, en el versículo 19, dice, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. La vida no es justa, pero un día Dios nos va a llamar a cuentas y corregirá los errores. ¿Quién puede proporcionar una mejor justicia? ¿Tú o Dios? Tercero, perdonar es pagar bien por mal. La Biblia dice en Lucas 6, del 27 al 28, pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen. Oren por quienes los maltratan. ¿Cómo puedes decir que has perdonado verdaderamente a alguien? Cuando puedas ver las heridas de esa persona y no solo las tuyas, y orar a Dios para que lo bendiga. Tal vez preguntes, ¿cómo puedo hacer eso por alguien que me lastimó? No puedes, a menos que le permitas al amor de Dios penetrar en tu vida. Solo el amor de Dios nos puede ayudar a hacer algo así. Cuarto, perdonar es repetir el proceso tanto como sea necesario. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? La ley judía dice que debes perdonar a una persona 3 veces. Así que Pedro duplicó la cantidad y agregó una para estar seguro. No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, respondió Jesús en Mateo 18, del 21 al 22. Jesús nos da esta enseñanza de perdonar no solamente hasta 3 veces, como dice la ley, o hasta 7 veces, como le propuso Pedro, sino hasta 70 veces 7, que eso sería 490, o también podría ser poner el número 7, escribir el número 7 70 veces y ver cuál es la cifra que sale. Lo que Jesús enseñaba realmente tiene que ver con perdonar siempre, porque perdonar es lo que, y uno perdona cuando se siente perdonado. Rosa, esa noche en la iglesia te sentiste perdonada, te sentiste llena del amor de Dios y eso fue lo que produjo esa transformación en tu vida. ¿Qué nos podés contar más de eso? Bueno, nunca más fui igual. Me sentí perdonada. También yo, antes de conocerla a Cristo, antes de esa noche, con mucha facilidad pensaba que una prostituta era una chica que cobraba por sus servicios sexuales y que vestía de manera vulgar o lo que sea. Pero yo supe que esa noche también supe que yo era una prostituta sin haber sabido que era una prostituta. Porque realmente sentía que mi vida era muy sucia.
y le pedía perdón. Perdona, Señor, por todas esas cosas, por más que yo pensaba que no era prostituta, porque por cada vez que terminaba una relación comenzaba otra. Y para mí era normal. También era una chica muy tóxica. Todas las personas que se juntaban conmigo, si no eran tan malas, llegaban a ser muy malas. Y bueno, y el Señor me llevó a la casa de cada una de esas personas a quienes el enemigo había destruido a través de mi vida. Bueno, y también Dios las salvó a cada una de ellas por medio de mi vida. Mi vida nunca más fue igual. Como le digo, le doy tantas gracias al Señor porque si no fuera por su misericordia, yo no hice absolutamente nada para merecer su perdón. Pero Él tuvo misericordia. Yo aún pensaba que Él no existía. Decía que no existía un infierno y que no existía un cielo. Que no existía Satanás, ni sus demonios, ni tampoco un Dios. Sin embargo, el Señor, unos meses antes de conocerle a Cristo, permitió, porque ahora me doy cuenta que sí permitió. Sentí algo que se soltó dentro de mi cuello. Cuando llegaba mi hermana con su esposo en mi casa, una madrugada sentí como que algo se había suelto en mi cuello. Le dije que me llevara al baño, me llevaron y me fui por el inodoro de mi baño. A la velocidad de la luz por un túnel, donde quería volver con todo mi corazón, quería volver a incorporarme y no podía. Y sentía voces que me decían, Dios no te va a perdonar, porque vos cometiste estos pecados, y como una pantalla veía todo lo que había hecho después de que una vez también vi esa vez que mi hermana, de tanto que me insistió, de boca le recibí a Cristo, pero no hubo un cambio en mi vida. Esa imagen también vi. Y bueno, gracias al Señor. Recuerdo que mientras iba, porque sentí que se me soltaron acá, sentí como que mi cara se volvía como un chicle cuando me iba por el inodoro. Y me decía mi hermana, entregale tu vida a Cristo, entregale tu vida a Cristo. Sentía unas voces que me decían, no te va a poder perdonar, en vano le vas a entregar tu vida a Cristo. Y bueno, gracias a Dios esa noche volví a incorporarme. Y pasaron como 3 meses hasta que esta amiga vino y realmente el Señor tuvo misericordia de mi vida. Mi vida cambió 180 grados. Y sí existe un más allá. Y es como que los sentidos se agudizan cuando uno sale de su cuerpo. El dolor es mucho mayor y también el gozo, porque ambas cosas pude experimentar. El Señor está haciendo y va a seguir haciendo, porque Él no va a parar hasta terminar su obra en vos, Rosa. Muchísimas gracias por tu valiente testimonio, realmente de una persona que cambió porque tuvo un encuentro con Dios, aprendió a que perdonar era sumamente necesario para poder salir adelante. Si estás pasando por una situación difícil, si estás pasando por momentos difíciles, podés llamarnos al 620-5000, con gusto vamos a estar atendiéndote, o podés visitarnos también los sábados a las 19 horas, los domingos a las 10 de la mañana y a las 19 horas en la Iglesia Centro Familiar de Adoración. Estamos para ayudarte. Quiero terminar este programa orando, pidiéndole a Dios que nos dé su sabiduría para poder buscar más de Él y tener un estilo de vida de perdón. Oremos juntos. Padre, te damos gracias por este tiempo precioso. Gracias, Señor, porque podemos entregarte nuestras cargas, todo aquello que nos agobia, Señor, todas nuestras heridas te lo entregamos a ti. Ayúdanos, Señor, y enséñanos a perdonar. Gracias, Señor, por el perdón que nos das de nuestros pecados. Gracias, Señor, por esa seguridad que tenemos que tú nos perdonas y tu gracia nos sostiene, Padre. Te pedimos que nos ayudes a perdonar a los quienes nos hicieron daño, Señor, y a pedir perdón a quienes hicimos daño. Gracias, Dios, por restaurar nuestras vidas cada día, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, tengas una semana bendecida y en victoria. Nos vemos en el próximo programa Hechos Reales. Shine Media Group y el Centro Familiar de Adoración presentaron Hechos Reales. Este programa fue presentado por Inverfin.